Hay historias que desafían la lógica, historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad, sobre el tiempo, sobre las personas que amas. Esta es una de esas historias. Y te advierto algo, cuando termines de escucharla, vas a mirar a las personas a tu alrededor de una manera completamente diferente. Porque lo que le pasó a Mateo Reyes en el otoño de 2019 no tiene explicación, o al menos no una que podamos aceptar fácilmente. Todo comenzó en una tarde común de marzo. Mateo estaba en su apartamento de Buenos Aires organizando papeles viejos, esas cosas que todos tenemos guardadas y nunca revisamos. Cajas con documentos del trabajo, recibos antiguos, fotografías de viajes pasados, nada especial. Pero entre esos papeles se encontró algo que no debería estar ahí. Un sobre manila cerrado, sin ninguna marca, escondido al fondo de un cajón que raramente abría. No recordaba haberlo puesto ahí, ni siquiera reconocía el sobre. Lo abrió sin pensar mucho, y lo que encontró adentro fue un certificado de defunción. Hasta ahí, nada demasiado perturbador, ¿verdad? Todos tenemos documentos de familiares fallecidos guardados en algún lugar. Pero este certificado tenía el nombre de Valeria Sosa, su esposa, la mujer con la que llevaba 3 años casado, la mujer que en ese momento estaba en el trabajo, viva, respirando, existiendo. Mateo leyó el documento 1, 2, 3 veces. Pensó que era un error administrativo, quizás alguien con el mismo nombre, pero allí estaba su fecha de nacimiento completa, el nombre de sus padres, su lugar de nacimiento en Córdoba. Cada detalle coincidía perfectamente. Y la fecha de muerte, octubre de 2014, 5 años antes de que ellos se conocieran en esa cafetería de Palermo en 2019. Dejó el papel sobre la mesa. Se sentó, respiró profundo. Seguramente había una explicación lógica. Tal vez era parte de algún trámite legal extraño que Valeria había tenido que hacer y nunca mencionó. Quizás algo relacionado con su trabajo en la oficina de recursos humanos. Pero algo en su estómago no se sentaba bien. Esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, cuando algo simplemente no cuadra. Cuando Valeria llegó esa noche del trabajo, Mateo ya había decidido no mencionarlo. No quería parecer loco. No quería iniciar una pelea por un documento que probablemente no significaba nada. Ella entró con su sonrisa habitual, le dio un beso, le preguntó cómo había estado su día. Todo normal, todo como siempre. Cenaron juntos, vieron una serie, se fueron a dormir, una noche más de las miles que habían compartido. Pero Mateo no podía dejar de pensar en ese certificado. En las semanas siguientes, comenzó a notar cosas, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Valeria nunca hablaba de su pasado más allá de cierto punto. Cuando él preguntaba sobre su adolescencia, ella cambiaba el tema con elegancia. No tenía fotos de antes de 2019, ninguna. Decía que había perdido todo en una mudanza, pero ¿todas las fotos? ¿En plena era digital? Sus padres nunca los visitaban, siempre había una excusa. Vivían lejos, estaban enfermos, era complicado. En 3 años de relación, Mateo nunca había conocido a un solo familiar de Valeria. Y aquí es donde todo cambia. Una noche de abril, mientras Valeria dormía, Mateo tomó su teléfono. Sí, lo sé, violó su privacidad, fue una decisión terrible, pero la curiosidad ya se había convertido en obsesión. Necesitaba respuestas. Revisó sus fotos. La galería completa comenzaba exactamente en marzo de 2019. Ni una sola imagen anterior. Revisó sus mensajes. Conversaciones normales con compañeros de trabajo, amigas del gimnasio, nada extraño. Pero entonces encontró un contacto guardado simplemente como M. Los mensajes con M eran perturbadores, no por su contenido explícito, sino por su ambigüedad. ¿Cómo va todo? ¿Sigue sin sospechar nada? Decía uno de hace 2 meses. Ten cuidado, no puedes mantener esto para siempre, decía otro de hace 6 meses. Y el más reciente, de apenas 3 días atrás, el tiempo se acaba, 5 años es el límite, lo sabes. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Límite? ¿Límite para qué?
Guardó el teléfono exactamente como lo había encontrado y volvió a la cama. Valeria seguía durmiendo tranquilamente, su respiración pausada, su rostro sereno. La mujer que amaba, la mujer con la que planeaba tener hijos, la mujer que en ese momento tenía un certificado de defunción de 5 años atrás y mensajes secretos sobre límites de tiempo. Al día siguiente, Mateo llamó enfermo al trabajo. Necesitaba investigar, necesitaba saber la verdad, aunque esa verdad lo destruyera. Esperó a que Valeria saliera y entonces comenzó su búsqueda real. Revisó cada rincón del apartamento. En el armario de ella, en una caja de zapatos que nunca había abierto, encontró más documentos. Un pasaporte vencido con su foto, pero con otro nombre, Carolina Méndez. Una licencia de conducir vieja, también con su cara, otro nombre diferente, Lucía Torres. 3 identidades diferentes, 3 vidas diferentes. ¿Quién diablos había dejado entrar a su casa? ¿Con quién se había casado? Pero eso no es lo más extraño. Entre esos documentos había una fotografía, una Polaroid vieja, desgastada por el tiempo. En la foto aparecía Valeria, o quien fuera que ella realmente era, de pie frente a un hospital, el Hospital Italiano de Buenos Aires, y en el reverso de la foto, escrito con tinta azul, decía «Último día, 23 de octubre de 2014». La exacta fecha del certificado de defunción. Mateo sintió náuseas. Se sentó en el piso del closet, rodeado de las mentiras de su esposa, tratando de procesar lo imposible. Esta mujer había muerto, oficialmente, en octubre de 2014, y sin embargo, 5 años después, lo había conocido en una cafetería. Se habían enamorado, se habían casado, habían construido una vida juntos. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Decidió confrontarla esa noche. Preparó todo cuidadosamente. Puso el certificado de defunción sobre la mesa del comedor, las identificaciones falsas, la fotografía del hospital. Y esperó. Cuando Valeria abrió la puerta a las 7 de la tarde, su sonrisa se congeló al ver los documentos sobre la mesa. Su rostro, usualmente tan expresivo, se volvió una máscara indescifrable. Se quedó de pie en el umbral de la puerta por lo que pareció una eternidad. Entonces dijo algo que Mateo nunca olvidaría. Sabía que este día llegaría. Siempre lo supe. Solo esperaba tener más tiempo contigo. Su voz sonaba cansada, resignada, como si hubiera estado cargando un peso imposible durante años y finalmente pudiera dejarlo caer. Se sentó frente a él, tomó el certificado de defunción con manos temblorosas y comenzó a hablar. Yo morí, Mateo, en ese hospital, el 23 de octubre de 2014. Fue un accidente automovilístico. No debería estar aquí, de esta forma. Mateo la interrumpió, su voz quebrándose. ¿Qué significa no de esta forma? Estás viva, estás respirando, eres real. Ella negó la cabeza lentamente. Soy real ahora, pero no debería serlo. Me dieron una oportunidad, un experimento. No puedo explicarte todos los detalles porque ni yo misma los entiendo completamente, pero hubo personas en ese hospital, personas que me ofrecieron una segunda oportunidad. Y aquí, honestamente, la historia se vuelve aún más difícil de creer. Según Valeria, había un programa, no oficial, no registrado en ninguna parte, operando en las sombras del sistema médico. Tomaban a personas que habían sido declaradas muertas, personas sin familia cercana, sin nadie que las extrañara demasiado, y les ofrecían regresar. Pero no era resurrección en el sentido tradicional. Era algo más complicado, algo que involucraba tecnología que Valeria no comprendía. Reconfiguración celular fueron las palabras que usó, restauración neuronal. Términos científicos que sonaban arrancados de una película de ciencia ficción. ¿Y el precio?, preguntó Mateo, porque siempre hay un precio. Valeria lo miró con ojos llenos de tristeza. 5 años. Me dieron exactamente 5 años de vida. Después de eso, no sé qué pasa. Nadie me lo dijo. Pero los mensajes que has visto son recordatorios. El tiempo casi se acaba, Mateo. Quedan 3 semanas. 3 semanas antes de que se cumpla el 5º aniversario de mi muerte. Mateo se levantó de la mesa. Comenzó a caminar en círculos por la sala. Esto era demasiado. Imposible. Las personas no mueren y regresan con un límite de tiempo como si fueran una suscripción de streaming. Estás mintiendo.
Nada de esto tiene sentido. Es una estafa o estás involucrada en algo ilegal o... Pero Valeria se levantó y tomó su mano. Estaba fría, más fría de lo normal. «Toca aquí», dijo, colocando la mano de Mateo sobre su pecho, sobre su corazón. Latía, pero había algo extraño en el ritmo. Era demasiado perfecto, demasiado mecánico, como un metrónomo, en lugar de un órgano humano. Mateo retiró la mano bruscamente. Durante los siguientes días, Mateo vivió en una niebla de incredulidad. Seguía yendo al trabajo, seguía durmiendo junto a Valeria, seguía manteniendo las apariencias. Pero su mente estaba atrapada en un loop infinito tratando de comprender lo incomprensible. Comenzó a investigar por su cuenta. Buscó en Internet cualquier mención de programas médicos secretos, de personas que habían regresado de la muerte, de tecnologías de resurrección. Encontró teorías conspirativas, historias de ciencia ficción, pero nada concreto, nada real. Hasta que una noche, revisando foros oscuros de la Deep Web donde la gente discute lo imposible, encontró un hilo de conversación. Los que regresaron se llamaba, y había docenas de historias. Personas que afirmaban conocer a alguien que había muerto y regresado diferente. Alguien que no tenía pasado antes de cierta fecha. Alguien cuyo corazón latía de forma extraña. Alguien que sabía que su tiempo era limitado. Los detalles variaban, pero el patrón era el mismo. Todos hablaban de 5 años. Siempre 5 años exactos. Un usuario llamado Buscador de Verdades había escrito: «Mi hermana murió en 2016. En 2017 la vi en la calle, pero no me reconoció. Tenía otra vida, otro nombre. Cuando la confronté, me dijo que yo estaba confundido, que nunca había tenido un hermano, pero yo sé lo que vi. Sé quién era, y exactamente 5 años después de su muerte, desapareció. Su apartamento vacío, su trabajo diciendo que nunca trabajó ahí, como si nunca hubiera existido, borrada de la realidad». Mateo sintió un escalofrío recorrer su columna. Eso era lo que le esperaba. Valeria simplemente desaparecería, se desvanecería como si nunca hubiera existido. Decidió confrontar a M, la persona de los mensajes misteriosos. Le escribió desde el teléfono de Valeria: «Necesito saber la verdad. Necesito saber qué va a pasar». La respuesta llegó en minutos. «No deberías estar usando este teléfono. No deberías saber nada de esto. Pero ya que lo sabes, reúnete conmigo. Mañana, 3 p.m. Café Tortoni. Ven solo». Al día siguiente, Mateo se sentó en una mesa del fondo del histórico Café de Buenos Aires. Sus manos temblaban mientras esperaba. A las 3:07 p.m., una mujer de unos 50 años, vestida con un traje gris elegante, se sentó frente a él. No se presentó, simplemente dijo: «Así que tú eres el esposo. Valeria habló mucho de ti en nuestras sesiones de seguimiento». Mateo la miró fijamente. «¿Quién eres? ¿Qué le hicieron a mi esposa?». La mujer suspiró, pidió un café al mesero y entonces comenzó a hablar en voz baja. «Me llamo doctora Silvia Romero, o al menos ese era mi nombre cuando trabajaba oficialmente. Ahora soy simplemente un facilitador de lo que llamamos Proyecto Cronos. Es un programa de investigación biomédica avanzada que comenzó en los años 90. La premisa es simple: ¿podemos restaurar la función neurológica completa después de la muerte cerebral? La respuesta, como Valeria demuestra, es sí, pero con limitaciones». Explicó que el proceso involucraba una tecnología de nanobots que podían reparar tejido cerebral dañado y reiniciar funciones celulares. Pero estos nanobots tenían una vida útil de exactamente 5 años. Después de eso, comenzaban a desintegrarse, y cuando se desintegraban, la persona volvía al estado en el que estaba antes del procedimiento. Muerte completa, irreversible.
¿Por qué 5 años?, preguntó Mateo. ¿Por qué no hacer que duren más? La doctora Romero negó con la cabeza. Hemos intentado. Cualquier periodo más largo y los nanobots comienzan a mutar, a comportarse de formas impredecibles. 5 años es el límite seguro. Después de eso, no podemos garantizar nada. Mateo sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Y no hay forma de renovar el proceso? ¿De reiniciar el conteo? La doctora lo miró con algo que parecía lástima genuina. Si hubiera una forma, ¿no crees que Valeria ya la habría tomado? El proceso solo funciona una vez por persona. Es una segunda oportunidad, no la vida eterna. Y honestamente, muchos de nuestros participantes dicen que 5 años son suficientes. Suficientes para arreglar asuntos pendientes, para despedirse apropiadamente, para vivir de una forma que no pudieron cuando estaban verdaderamente vivos. Pero Valeria no había usado esos 5 años para despedirse. Los había usado para construir una nueva vida. Una vida con Mateo. Una vida basada en una mentira necesaria. ¿Por qué me eligió a mí?, preguntó Mateo.